Muchos se van a preguntar primero, ¿qué es una alergia a un medicamento? ¿No? Y vamos a ponerlo en términos muy prácticos, ¿no? Una, una alergia a un medicamento, a un fármaco o a un producto farmacéutico es una reacción que se desencadena naturalmente por el uso o el consumo de este producto y que consiste en una reacción inmediata, en una reacción que se puede presentar en los primeros minutos después de la aplicación, ingesta o uso de este medicamento, y cuyas reacciones van de las cuestiones más leves, como eh, enrojecimiento de la piel, ronchitas, manchitas, comezón intensa, la aparición también de brotes, ¿no? De ronchotas, así como los tortones que comúnmente decimos, que son unas ronchas muy grandes, calientes, algunas duelen, se nos puede hinchar la cara, y digamos que en la gran mayoría de los casos eso es como lo más habitual. Pero también suelen presentarse otro tipo de reacciones que suelen no ser tan leves y que incluyen, además de la afectación cutánea, la afectación, por ejemplo, de la vía respiratoria. Entonces, estos mismos pacientes pueden tener congestión nasal, aparición de moquillo, tos, sensación de falta de aire, que esto ya es mucho más complicado, edema laringio, disfonía, ¿por qué? Por inflamación de las cuerdas de la laringe, donde están las cuerdas bucales. También puede haber afección gastrointestinal, no solamente respiratoria o cutánea, sino que un medicamento puede generar una reacción a nivel de los intestinos, a nivel del gastrointestinal, como pues con náusea, con reflujo, con una inflamación abdominal importante. Y todavía en los casos más graves, una reacción a un medicamento puede cursar con un cuadro de hipotensión, o sea, que la presión caiga al suelo. Y entonces, incluso los pacientes pierdan el estado de conciencia, se desmayen en ese mismo momento. ¿Ok? Entonces la gama de posibilidades es amplia. Hay algunos pacientes que solo muestran síntomas como comezón, comezón en la garganta, hinchazón de labio, incluso los ojos también, no es raro. Y máxime si usamos gotitas, ¿no? O sea, ay, me puse unas gotitas y el ojo está todo rojo. Todo eso me ha pasado con mis pacientes. He recibido pacientes de todo tipo con este tipo de manifestaciones. Y bueno, el trabajo del médico consiste en saber identificar cuál es la causa y dar el mejor tratamiento, porque a veces las causas no están muy claras, ¿no? A veces son síntomas tan vanos, tan poco característicos, ¿no? He tenido casos donde solo hay unas cuantas ronchitas y bueno, pues hay que investigar y hacerle al detective para saber si realmente esa ronchita que le salió es uno, o por la infección, que eso es lo más habitual, o dos, por el medicamento que está tomando. Históricamente hay cientos de pacientes etiquetados como alérgicos a medicamentos, como a la penicilina, por ejemplo. ¿Por qué penicilina? Porque es el más habitual. Es el medicamento que yo creo, desde mi punto de vista, que más se utiliza. ¿Sí? Las penicilinas junto con los analgésicos. ¿Sí? Primero voy a poner a los analgésicos y luego a los antibióticos. Y de los antibióticos, la penicilina. O las penicilinas, que es una familia grande. Déjenme decirles algo. Las infecciones virales, sobre todo las infecciones virales, infecciones de vías respiratorias, infecciones de garganta por virus, que son la gran mayoría, suelen tener una fase trófica en la piel, es decir, una manifestación cutánea. Sobre todo en las primeras etapas, en las últimas etapas del cuadro. No es raro que los pacientes confundan que pase esto y que ellos consideren que son alérgicos al medicamento. Yo les decía, las reacciones a los medicamentos pueden ocurrir.
en los primeros minutos de aplicación del medicamento. Estas reacciones verdaderas. Y también pueden ocurrir horas después, que son reacciones tardías. Las reacciones que son tardías suelen presentarse después de 4 o 6 horas y habitualmente llegan a estar presentes hasta 96 horas después. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Nuevamente, bienvenidos al programa Escucha tu Salud con el Dr. Jaime del Río. Qué gusto que estén aquí, transmitiendo directamente de la Ciudad de México, en mis oficinas, en mi consultorio, en alguno de ellos. Y bueno, bienvenidos a este programa que es suyo, bienvenidos a aquellas personas que se conectan a través de redes sociales como Facebook Live, a través de YouTube, a través, por supuesto, de la frecuencia de imperfecto.com.mx. Esto es radio por internet, también bienvenidos todos aquellos radioescuchas. Y finalmente, bienvenidos para todas aquellas personas que a través de Spotify y otras plataformas, a través de los podcasts, me escuchan. Y recientemente me acabo de enterar que en Spotify hay una nueva modalidad donde también hay video, así que la cosa se pone mejor, se pone buena. Muy bien, muy bien. Pues bueno, hoy vale la pena mencionar para todas aquellas personas que me escuchan fuera de este país, pues hoy es un día muy especial para todos nosotros los mexicanos, porque hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Conmemoramos un día más de su presencia en este mundo. Y bueno, la Ciudad de México se ve inundada, es la palabra, de peregrinos. Se estima que alrededor de unos 6, 8, 10 millones de peregrinos vienen de otras partes, de otros estados, a rendirle homenaje, a rendirle una manda, a rendirle un sacrificio a la Virgen de Guadalupe para que cuenten con su bendición, con su benevolencia. Es una costumbre de las más arraigadas en este país desde hace muchísimos años. Y bueno, no hay mexicano que no tenga en alta estima a la Virgen de Guadalupe, por lo que sea, por lo que es. Entonces, pues bueno, festejemos con todos ellos un día más. Hay una cosa aquí súper especial que se hace, y que como hay una red de apoyo para todos los peregrinos que pues que han viajado durante días o semanas, algunos caminando, algunos en bici, algunos en moto, en coches, en caravanas, en camiones, y bueno, resulta que pues también ellos comen, también beben, y entonces la gente se organiza, y de manera particular yo he participado también en estos grupos donde les ofrecemos agua, alimento, alguna cobija, algo para que ellos lleven a cabo esta manda, esta labor tan increíble, ¿no? Bueno, ese era el comentario que quería hacerle para todas aquellas personas que se preguntan qué pasa el día de hoy. Pues esto. Ahora, tengo buenas noticias para todos nosotros, porque el programa pasado les dije, ¿saben qué? Moderna y Pfizer están sometiendo hace varias semanas sus vacunas actualizadas, bivalentes, para que sea autorizada la venta de la vacuna a nivel particular. Y bueno, pues la semana pasada también la COFEPRIS anunció que luz verde para estas vacunas.
En los días anteriores estuve escuchando entrevistas con los dirigentes, con los gerentes de distribución de las vacunas, y la vacuna de Moderna, por ejemplo, estimaban que en la segunda mitad de diciembre, o sea, es decir, pongan ustedes la próxima semana, ya estaría disponible a la compra para la vacuna al alcance de todos nosotros, pagando no sabemos cuánto, desgraciadamente. No supieron decir tampoco cuánto la van a vender, en cuánto va a ser el costo. Pero va a estar disponible, ¿no? A ver, en Estados Unidos varía entre un estado y otro, o sea, así como puede ser gratis, por supuesto, depende. Puede costar 25, 40, 60 dólares, algunos hasta 100. Entonces, bueno, vamos a ver en cuánto deciden, de acuerdo a sus estudios de mercado, en cuánto es un precio justo para esta vacuna, y que voy a recomendar que todos, absolutamente todos, desde los chiquitos hasta los más grandes, se pongan la dosis de refuerzo bivalente, o sea, esta vacuna. No la vacuna cubana, no la vacuna rusa, no la vacuna cualquier otra, cualquier china. O sea, esta vacuna es la que necesitamos porque es la que tiene la cepa de Omicron y la cepa original. Entonces es una vacuna que tiene doble fortaleza por donde las veamos contra todas las anteriores que nada más tienen la cepa original, que afortunadamente tiene una circulación muy pobre ya, ¿no? Bueno, tengo otro anuncio interesantísimo. Hace unos días, el 8 de diciembre, se estrenó un episodio de la nueva temporada del programa de Mamá con Tenis. Mamá con Tenis, y les voy a pedir que les echen un ojo, que se suscriban. Es una serie de podcasts, audio, video, que realizan dos chicas influencers, dos chicas que se dedican y que salen en tele, que tienen programas de revista, ¿no? Estoy hablando de dos buenas amigas, Cintia Urias y Odalis, que salen en muchos programas. Son personas de mucha exposición en los medios, que ustedes las van a reconocer inmediatamente. Entonces, Cintia y Odalis me invitan a que participe en un episodio más de Mamá con Tenis. Estuvo el programa súper divertido, nada aburrido, poníamos ejemplos de la vida real, situaciones de respuesta a preguntas que son muy comunes, evidentemente sobre el tema de alergias, ¿no? Cómo saber si mi hijo tiene alergias, las alergias me pueden causar la muerte, cómo debo tratar una alergia, cómo sé que es una alergia, por qué se enferma mucho mi hijo, preguntas de este tipo que en este espacio hemos resuelto y otras que no. Entonces, échenle un ojo, ¿sí? Busquen en Mamá con Tenis, ahí. El programa completo está en YouTube, ¿no? Si buscan en mis plataformas, en mis redes, ahí van a encontrar los links para conectarse. Vayan y también sean seguidores del programa, busquen Mamá con Tenis y pues bueno, para que vean que también hay otras cosas muy interesantes, ¿no? Otros temas que tratan, que son pues súper actuales para mamás y papás como tú y yo, que somos chavos, que vivimos en otra época, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas siempre se agradecen, este tipo de iniciativas, y que alguien te eche la mano y te diga, oye, pues a lo mejor, claro, pues de la mano de alguien que sabe más, pero guiado de esta manera tan espectacular, ¿no? Bueno, véanlo, por favor. Seguimos avanzando, platicando. Hoy les voy a hablar de un tema que seguramente les va a interesar muchísimo y que es sobre la alergia a los medicamentos, ¿no? Algunas veces hemos tocado estos temas en el programa, pero creo que hoy es un buen momento para que hablemos de ello.
Miren, muchos se van a preguntar primero, ¿qué es una alergia a un medicamento? ¿No? Y vamos a ponerlo en términos muy prácticos, ¿no? Una alergia a un medicamento, a un fármaco o a un producto farmacéutico es una reacción que se desencadena naturalmente por el uso, el consumo de este producto y que consiste en una reacción inmediata, en una reacción que se puede presentar en los primeros minutos después de la aplicación, ingesta o uso de este medicamento, y cuyas reacciones van de las cuestiones más leves, como enrojecimiento de la piel, ronchitas, manchitas, comezón intensa, la aparición también de brotes, ¿no? De ronchotas, así como los tortones que comúnmente decimos, que son unas ronchas muy grandes, calientes, algunas duelen, se nos puede hinchar la cara, y digamos que en la gran mayoría de los casos eso es como lo más habitual. Pero también suelen presentarse otro tipo de reacciones que suelen no ser tan leves y que incluyen, además de la afectación cutánea, la afectación, por ejemplo, de la vía respiratoria. Entonces, estos mismos pacientes pueden tener congestión nasal, aparición de moquillo, tos, sensación de falta de aire, que esto ya es mucho más complicado, edema laringio, disfonía. ¿Por qué? Por inflamación de las cuerdas de la laringe, donde están las cuerdas bucales. También puede haber afección gastrointestinal, no solamente respiratoria o cutánea, sino que un medicamento puede generar una reacción a nivel de los intestinos, a nivel de gastrointestinal, como pues con náusea, con reflujo, con una inflamación abdominal importante. Y todavía en los casos más graves, una reacción a un medicamento puede cursar con un cuadro de hipotensión, o sea, que la presión caiga al suelo. Y entonces, incluso, los pacientes pierdan el estado de conciencia, se desmayen en ese mismo momento. ¿Ok? Entonces, la gama de posibilidades es amplia. Hay algunos pacientes que solo muestran síntomas como comezón en la garganta, hinchazón del labio, incluso los ojos también, no es raro. Y máxime si usamos gotitas, ¿no? O sea, me puse unas gotitas y el ojo está todo rojo. Todo eso me ha pasado con mis pacientes. He recibido pacientes de todo tipo con este tipo de manifestaciones. Y bueno, el trabajo del médico consiste en saber identificar cuál es la causa y dar el mejor tratamiento, porque a veces las causas no están muy claras, ¿no? A veces son síntomas tan vanos, tan poco característicos, ¿no? He tenido casos donde solo hay unas cuantas ronchitas y bueno, pues hay que investigar y hacerle al detective para saber si realmente esa ronchita que le salió es, uno, o por la infección, que eso es lo más habitual, o dos, por el medicamento que está tomando. Históricamente hay cientos de pacientes etiquetados como alérgicos a medicamentos, como a la penicilina, por ejemplo. ¿Por qué penicilina? Porque es el más habitual. Es el medicamento que yo creo, desde mi punto de vista, que más se utiliza. ¿Sí? Las penicilinas junto con los analgésicos. ¿Sí? Primero voy a poner a los analgésicos y luego a los antibióticos. Y de los antibióticos, la penicilina. O las penicilinas, que es una familia grande. Entonces, históricamente los hemos etiquetado. Y malamente, porque muchos pacientes ya llegan y dicen, es que yo soy alérgico al ibuprofeno, yo soy alérgico a la penicilina, yo soy alérgico al Bactrim, ¿no? Que es el trimestoprim con sulfa. ¿Y cómo sabes? Les digo, ¿qué te pasó? Bueno, resulta que mi mamá me dijo. Bueno, ya cuando su mamá le dijo, empiecen a echarle coco, ¿no? Bueno, nosotros es lo que tenemos que hacer. A ver qué te dijo, qué pasó, hace cuántos años, bajo qué circunstancias. Y la gran mayoría de los pacientes solo refieren que su mamá les dijo que se enronchó cuando le dio el medicamento. Déjenme decirles algo.
las infecciones virales, sobre todo las infecciones virales, infecciones de vías respiratorias, infecciones de garganta por virus, que son la gran mayoría, suelen tener una fase trófica en la piel, es decir, una manifestación cutánea. Sobre todo en las primeras etapas, en las últimas etapas del cuadro, ¿ok? Entonces, no es raro que los pacientes confundan que pase esto y que ellos consideren que son alérgicos al medicamento. Yo les decía, las reacciones a los medicamentos pueden ocurrir en los primeros minutos de aplicación del medicamento. Estas reacciones verdaderas. Y también pueden ocurrir horas después, que son reacciones tardías. Las reacciones que son tardías suelen presentarse después de 4 o 6 horas y habitualmente llegan a estar presentes hasta 96 horas después. Por ejemplo, los niños que toman jarabes para la tos, entonces toman su jarabito, ya pasó 1, 2 días, 3 días y de repente presentan un brote, ¿no? Ahí lo que hay que investigar es si realmente el medicamento que tomaron fue el causante o fue parte del mismo cuadro infeccioso. La verdad es que luego es un reto, porque si bien es cierto que hay un patrón muy característico de los cuadros, de las lesiones en piel, de los cuadros, de las lesiones en piel secundario a una alergia, a un medicamento, y que básicamente estas lesiones son como un enrojecimiento generalizado, pero este enrojecimiento se caracteriza porque la piel llega a tener como claros blancos, de forma tal que piensen que nos ponemos como un mantel de encaje y vamos a ver puntos blancos y puntos rojos, ¿no? Más o menos con esa distribución. Entonces suele ser una de las pistas que tenemos para pensar que puede ser un cuadro, una alergia a un medicamento. Habrá otras cosas que tendremos que buscar, ¿no? Si tiene síntomas respiratorios, si el paciente estaba previamente sano y de repente, cuidado, mocos, nariz tapada, estornudo, tos, broncoespasmo, náusea, vómito. Entonces, claro que está teniendo una reacción alérgica a un medicamento. Las reacciones alérgicas a los medicamentos pueden ser leves, que es afortunadamente la mayoría, hasta graves y muy graves. Y por muy graves me estoy refiriendo a cuadros de choque anafiláctico. Me estoy refiriendo a cuadros que causen la muerte finalmente. Déjenme ponerles ejemplos puntuales, muy puntuales, cosas que me han pasado. En alguna ocasión estaba yo en mi servicio social, ¿no? Hace algunos añitos, en un poblado, y un paciente llegó con un cuadro infeccioso, una faringitis estreptocócica con puntos blancos en la faringe, y uno sabe que el mejor tratamiento es la penicilina. Consideren una cosa: en los centros de salud, en estas clínicas rurales, el uso de medicamentos es limitado, o sea, la cantidad de medicamentos es limitada. Bueno, pues yo tenía ahí una penicilina, consulté primero a mi paciente y dije: oye, ¿tú eres alérgico a las penicilinas? Que es algo que siempre tenemos que preguntar, y que además uno como paciente debe de decírselo siempre al médico, no solo una vez, sino 2 o 3 veces durante la consulta, a la llegada y sobre todo a la hora de recibir la receta y en el momento en que le esté explicando el médico qué es lo que va a tomar. Entonces, por favor, cerciórense de que el médico esté enterado con este doble chequeo de que son ustedes alérgicos a ese medicamento, porque muchas veces puede pasar de que
no registremos o caigamos en ese error y que estemos empleando un medicamento que les va a causar daño. Entonces, insisto, aplico el medicamento, aplico la penicilina intramuscular y entonces mi paciente pues va de repente inmediato, o sea, inmediato fue así de, ay doctor, ¿me puedo sentar? Adelante. Ay, es que me siento débil, ¿no? O sea, primer dato, debilidad muscular. Y de repente empezó a sudar, frío. Dije, ah, caray, esto no está bien. Y de repente dije, no, espérate, acuéstate, ¿no? O sea, vamos a medirle la presión, vamos a ver qué está pasando, porque aquí está habiendo un choque anafiláctico. Frío, y de repente empezó ya, literalmente, a tener un estado de conciencia muy alterado. Es decir, estaba como dormido, como borracho. En ese momento, pues lo que hay que hacer inmediatamente es aplicar, antes que cualquier cosa, una dosis de adrenalina. La dosis de adrenalina, así tal cual como la conocemos, como la han visto en las series de televisión, se aplica, pero no en el corazón, porque durante mucho tiempo se puso de moda que íbamos a aplicar la adrenalina aquí en el corazón y ya, ese era el antídoto para venenos y para muchas cosas. Eso es fantasía, ¿no? Pero la adrenalina sí se aplica directamente en lo que es el músculo de la pierna, en el muslo de la pierna, por decirlo, para que ustedes me entiendan, en la zona lateral, en el vasto lateral del muslo de la pierna. Es un músculo especial, es parte del cuádriceps de la pierna. Ahí se aplica encima de la ropa, no perder tiempo, y se aplica isofacto, ¿no? La ventaja de ese medicamento es que se va a ir absorbiendo poco a poco, pero da resultados prácticamente inmediatos desde su aplicación. El paciente regresa literalmente de donde está, de su estado ¿sí? Porque lo que hace es que este medicamento acelera la frecuencia cardíaca, mejora el pulso, el latido, la perfusión sanguínea, disminuye el calibre de los vasos, que de por sí cuando hay una reacción alérgica hay una vasodilatación, entonces toda la sangre se estanca y se fuga a los tejidos, entonces causa edema. Pero yo necesito que la sangre esté en los vasos sanguíneos para que bombeen sangre. Entonces ese es uno de los problemas principales. Entonces el uso de la adrenalina, que es el que utilicé, me ayudó a recuperar ese paciente. Y ya después pude utilizar que si el suero, que aumentar el volumen sanguíneo, utilizar un esteroide, que también son medicamentos que utilizamos para disminuir este tipo de reacciones alérgicas, pero de segunda línea, de tercera línea, el uso de los antihistamínicos. Lo más importante es usar adrenalina. Y con esto no es porque quiero que ustedes reciban una clase de cómo manejar este tipo de choques, sino que estén familiarizados con el término y que sepan qué es lo que se tiene que utilizar. ¿Ok? Entonces, miren, hablemos un poquito de la alergia a los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ¿como cuáles? Como un paracetamol, un ibuprofeno, un ketorolaco, diclofenaco, naproxeno, mesulida. Saben que hay 7 familias de analgésicos antiinflamatorios y cada familia tiene como 6. Entonces es un número bastante amplio, ¿no? Bastante amplio de medicamentos. ¿Y en qué se caracteriza? Bueno, que ambos tipos de medicamentos, o todos estos tipos de medicamentos, estas familias, tienen un efecto directo para el control de la temperatura y un efecto para la inflamación, para disminuir la inflamación. Tienen mecanismos de acción un poco complejos, ¿no? Por ejemplo, en la temperatura, pues inhiben a nivel del sistema nervioso central la producción de un producto, un neurotransmisor, que es una interleucina,
y que va al hígado este producto que se genera y produce o libera ciertos factores en el hígado que ahí se procesan y que generan el aumento de la temperatura, ¿no? O la inflamación también, de alguna manera, estos medicamentos evitan la liberación de ciertas sustancias que favorecen la inflamación, ¿no? Así de manera muy simple. Hay medicamentos que se enfocan más en mejorar o en atacar o en atender el tema de la inflamación, y hay otros que se enfocan más en el tema de la temperatura, o sea, son más efectivos unos que otros. No existe el analgésico ideal, ¿no? A veces, incluso cuando tenemos pacientes, sobre todo los niños que tienen fiebres persistentes y no se controla y cada 2-4 horas hay que estarles dando medicamento, pues utilizamos una mezcla de ambos con muy buenos resultados, ¿ok? Entonces, los analgésicos antiinflamatorios son un grupo importante, y me atrevo a decir que es el número 1 de reacciones a medicamentos, a alergia a medicamentos por analgésicos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Pues resulta que los pacientes toman una tableta de paracetamol y se les hincha el labio o la pierna o el ojo o la cara, ¿no? Eso es algo bien común que me ha pasado muchas veces. O los ojos, ¿no? También, ¿no? Un hinchazón de cara así importante. O, por ejemplo, toman una aspirina, ¿no? Aspirina es como de los más frecuentes, por eso la aspirina ha caído un poco en desuso. La aspirina, el ácido acetil salicílico. Yo tomo mi aspirina y empiezo a tener un cuadro de broncoespasmo, es decir, se me cierran los bronquios, me falta el aire, se me cierra la garganta, ¿no? Eso puede ser, o me enroncho por completo, o las dos. Entonces, eso también, por supuesto que me ha pasado con algunos pacientes, y es que uno no puede saber qué paciente sí lo va a tener y qué paciente no. Uno no puede adivinar. Uno puede predecir en algunos pacientes que son sumamente alérgicos, y esto va a ser un tema que se va a presentar o no. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que no tienen historia de nada, de alergia, de absolutamente nada? Pues a todos nos puede pasar que nos puede dar alergia a un medicamento. Algunos refieren que se les da incluso una sensación de comezón, de picazón en el paladar, o la lengua se les hincha. También pasa, ¿ok? Entonces, uno como paciente, cuando prueba, cuando toma un medicamento, debe de estar alerta sobre los síntomas que le generan, los síntomas secundarios. Y si estos síntomas son sugestivos de una reacción alérgica, pues inmediatamente suspenderlo y notificarle al médico. A ver, entonces repito, porque esto es parte fundamental de este programa, o sea, ¿cuáles son las reacciones alérgicas que genera el consumo de un medicamento? Entonces, nuevamente, reacciones en piel, ronchas generalizadas, comezón intensa, comezón en paladar, lengua, garganta, oídos, ojos, en todos lados, hinchazón de pies, manos, boca, lo que sea. Cuadros de tos, sensación de ahogo, opresión de pecho, de garganta, ¿sí? Disfonía, o sea que la voz se me va. Un incremento en la producción de moco impresionante, como si me escurriera agua por la nariz. O problemas de estómago, como diarrea, ¿no? Una diarrea así urgente, también es como más frecuente eso. ¿Ok? Entonces, identificarlos. O de repente también, en las reacciones que no son tan agudas, ¿no? Que tomo esta cosa y en la noche me da tos, o me duele la cabeza, o me siento mal, y todos los días es lo mismo, y cada que tomo el medicamento, pues como que me da este tipo de reacción. Aquí es más difícil sospecharlo, porque ya pasaron 12, 24, 36 horas, y entonces dice uno, pues ¿qué fue? ¿Será lo que me comí? ¿Será el desayuno? ¿Será el sereno? Entonces
ahí es donde uno necesita pues ayuda, e incluso a los médicos también luego necesitamos ayuda porque no podemos, ¿no? Hay pruebas para determinar si uno es alérgico a un medicamento o no, sí las hay, pero quiero que entiendan, son pruebas que no son muy exactas, son pruebas que nos orientan y tienen un amplio margen donde el resultado puede ser incierto. O sea, por ejemplo, les voy a decir, la prueba de granulación del basófilo para cualquier fármaco, ¿no? Supongamos penicilina, yo lo mando a hacer para penicilina, y me dice, no, pongo a reaccionar un poco de sangre, de células de tu cuerpo, en una cajita de Petri, una cajita de cristal, con el medicamento, con la penicilina. Y si yo observo que hay un porcentaje de reactividad superior al 30%, pues es sugestivo de una alergia, ¿no? ¿Por qué? Porque me está haciendo reacción el medicamento, ha activado estas células el 30% más. Pero ¿qué pasa cuando es el 25%, cuando es el 20% o el 10%? Entonces, pues estrictamente no es positivo, pero también quiere decir que hay un 10% de actividad, o sea que tampoco es, pues si no, o sea, sí le puede causar alguna reacción. Y entonces es ahí donde uno dice, uy, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, realmente si el medicamento le da o no le da. A diferencia de aquellos pacientes que tienen una prueba de este tipo y que dicen, no, ¿sabes qué? Cuando tú consumes penicilina, activas al 80% de tus células en la sangre, entonces cuidado porque pues te va a dar una reacción muy fuerte, ¿no? Ahí no hay duda. Pero estos son los extremos, los casos. ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, los analgésicos, eso. Yo les quiero recomendar y les quiero decir que hay ventajas entre uno y otro. Y una ventaja de utilizar los analgésicos como el paracetamol es que es el que menos causa reacciones de alergia. Es quizá uno de los medicamentos más seguros para tomar desde el punto de vista de reacciones alérgicas. Por lo tanto, si uno no sabe, si uno tiene miedo, pues yo recomiendo que comience y pruebe con paracetamol, ¿no? Ahora, en el caso de las penicilinas, bueno, son los antibióticos que dan mayor reacción hoy por hoy, ¿no? Hay muchos tipos de penicilinas, si las conocen, amoxicilina, ampicilina, penicilina procaínica, benzatínica, inyectada en tabletas. Tenemos unas familias de cefalosporinas que están, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, y cada una tiene muchas, ¿no? Entonces, es un grupo muy amplio, muy extenso, y todas comparten una estructura en común, una estructura química, y van cambiando, se les van agregando moléculas de algún carbono, o tienen una estructura diferente, presentan algún radical, etc. Y eso las hace diferentes. Entonces, bueno, de aquí, de este grupo, la penicilina procaínica y la benzatínica, que son las que se inyectan habitualmente, son las que causan mayor número de reacciones alérgicas. ¿Ok? Entonces, pues es importante saberlo porque también debemos de tener cierta precaución cuando las vayamos a utilizar. ¿Qué precauciones? Bueno, pues si yo no sé y nunca he usado una penicilina, a lo mejor valdría la pena considerar que me la pusieran en el consultorio. A lo mejor valdría la pena considerar utilizar otros medicamentos, comentarle al médico, ¿no? Miren, es difícil que hasta el día de hoy alguien no haya utilizado una penicilina, pero puede pasar. ¿De acuerdo? A ver, déjenme pasar a la sección de las preguntas y respuestas. Tengo varias y agradezco su participación. Miren, dice, doctor, buenas tardes. Ya lo sigo y sí vi el video. Súper bueno.
Y tengo ahora más preguntas. Jaja, dice, bueno, muy bien, ¿no? Magdalena. Pero súper padre. Muchas gracias. ¿La alergia a algún medicamento es por herencia o por algo en específico? Buena pregunta, efectivamente. Y esto es algo bien común. Llegan papás y me dicen, es que yo soy alérgico a las penicilinas. Y le digo, bueno, no te preocupes, porque tu hijo lo más probable es que no sea alérgico a las penicilinas. Y es más, lo más probable es que no sea alérgico a algún medicamento. ¿Por qué? Porque no tiene un patrón de herencia directo. Tú le puedes heredar tus genes de la alergia y él probablemente, si la otra mitad de genes que le pasa a su mamá o el papá hacen una combinación y se activan en algún momento de su vida, pues tendrán alguna alergia a alguna cosa, pero lo más probable es que no te va a heredar tu alergia a los medicamentos. ¿Ok? Entonces la herencia aquí no juega un papel principal, primordial, ¿no? Dice, doctor, buenas tardes, feliz día de Lupita, bendiciones a usted y a su familia, muchas gracias, igualmente, Sofía, gracias por su programa. Y doctor, ¿cómo saber si soy alérgico a un medicamento o es alergia a algún alimento? Porque yo de todo me salen ronchas. Saludos, gracias, me gusta cómo explica, ya soy fan, Sofía, gracias, pues. Ok, Sofía, vamos a tratar de resolver esta pregunta. Aquí el factor de temporalidad es muy importante. Cuando uno consume el medicamento o el alimento e inmediatamente se presentan las reacciones, bueno, no hay que estudiar tantos años para decir, sí, es esta cosa, ¿verdad? Pero cuando eso no pasa, entonces hay que ir a buscar síntoma por síntoma, afección por afección de cada órgano, ¿sí? De qué está pasando, si se alteró, cuándo lo tomó, hace cuánto tiempo, cuántos minutos pasaron entre que lo tomó y le dio la reacción, de qué características, con qué agudeza o fuerza le dieron las reacciones. Entonces, para cada paciente hay un cuadro en particular y entonces el médico debe de tener ese expertise para saber identificarlo. Uno como paciente me atrevo a dar el consejo de que, bueno, repito, temporalidad, yo consumo tal cosa y en tanto tiempo me pasa siempre esto. Bueno, hay un patrón de recurrencia entonces tengo que ir aislando y decir, son estas cosas que estoy consumiendo, que estoy tomando, o es este medicamento y siempre me pasa lo mismo, ¿no? Me duele la cabeza aquí en la sien del lado derecho, pues a lo mejor me cae mal ese medicamento, o siempre me pica la garganta, o me enroncho. Entonces ahí vamos identificando patrones y con temporalidad, y eso es el principio para saber si algo me está causando daño. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre alergia e intolerancia? Yo aprendí en la mala que soy alérgica a la penicilina y sufro cuando me da gripa. Qué bueno que hable de estos temas. Saludos, gracias, Samuel. Bueno, Samuel, pues lamento que seas alérgico a la penicilina, pero híjole, tenemos tantas opciones de antibióticos y medicamentos que seguramente no sufres. Es cosa nada más de buscar qué es lo más adecuado para ti. A ver, hay pacientes que son intolerantes a ciertos medicamentos. ¿Esto a qué se debe? Cualquier medicamento, para que pueda trabajar, para que se pueda actuar, necesita necesariamente tener una fase enzimática, o sea, se digiere, se absorbe, pasa a la sangre, va a las células y actúa. Hay algunos medicamentos que requieren incluso de primero ir al hígado, y una gran mayoría, o a los pulmones para activarse. Tienen 2 fases. Estas fases son bien reconocidas en la farmacología, ¿no? La gran mayoría de los medicamentos necesita una fase de activación para que se vuelva un metabolito activo. O sea, no toda la molécula sirve, sino una parte se desprende y la otra se elimina. Y esta molécula activa, este metabolito, es el que va a ir a actuar directamente a la célula. Entonces necesita un paso metabólico, hígado o pulmón. Entonces hay algunos pacientes
que para procesar estos medicamentos necesitan ciertas enzimas para que estos pasos metabólicos, para que la producción de estos metabolitos activos se lleve a cabo. Cuando uno tiene deficiencias de ciertas enzimas, como citocromo P450, que es algo bien común, yo te les doy un ejemplo bien padre de esto. Lo tienen dormido en menor cantidad y el medicamento pues no se activa y se empieza a acumular a dosis tóxicas y el paciente empieza a tener efectos secundarios. Esa es una intolerancia. Y una alergia es cuando el medicamento, con el primer sorbo, la primer toma, lo que sea, inmediatamente empieza a tener reacciones como las que le comenté, que son agudas. Las otras reacciones que presenta el paciente con intolerancia o con deficiencia enzimática están reconocidas, son bien sabidas, y que son dolores de cabeza, mareos, debilidad muscular, o sea, depende de cada fármaco, pero ya están bien descritas, son reacciones esperadas para ciertos pacientes. Entonces, nuevamente aquí, lo que yo les pido es que tengan ustedes un uso muy acuicioso de la temporalidad y de la frecuencia. O sea, cuánto tiempo pasa desde que me tomo un medicamento para que me pase esto y con qué frecuencia. Y ahí es el principio de todo para sospecharlo. Dice, muy bien, doctor, ¿cómo o cuáles son los primeros auxilios si alguien es alérgico al medicamento y no lo sabía? ¿Hay algo que se pueda hacer en lo que se ve un médico? Lo digo sobre todo en los niños, porque soy mamá primeriza. Saludos, Lourdes. Gracias, Lourdes. A ver, no les puedo pedir que tengan una adrenalina en casa porque nadie lo tiene, ¿no? Incluso hasta los médicos es difícil con que las consigamos. ¿Qué tenemos al alcance de la mano? Antihistamínicos, algunos pacientes pueden tener incluso esteroides como cortisona. Aplicar una dosis de antihistamínico o una inyección de cortisona puede ayudar a darnos un poco de tiempo para llegar al hospital. Evidentemente, si un niño agarró una cosa y le está comiendo, se le está tomando, retirarla, por supuesto, pero eso habitualmente son ya pocos casos donde podemos hacer eso. Y sí, administrar los antihistamínicos y administrar incluso algún tipo de esteroide como cortisona, ¿no? Y naturalmente todos los casos tendrán que ser valorados por el médico en urgencias, ¿no? Que sería ideal, depende del grado de la reacción. No es lo mismo que alguien que se enroncha, alguien que se está ahogando, ¿verdad? Doctor, dice, ¿se puede saber con algún medicamento o crema puesta o solo son los medicamentos tomados? Saludos, me encanta escucharlo, Frida. Gracias, Frida. Pues ambos casos, Frida. Fíjate que cuando yo me unto un medicamento, una crema, me puede generar una reacción así, de irritación o quemazón en la piel. Me da mucha comezón, me saca ronchas, ámpulas. Precisamente hoy vi un paciente que utilizaba cierta crema para los ojos y después de las primeras dosis llegó hoy con un antifaz como si fuera un mapache, todo rojo y con una comezón que no lo dejaba dormir. Pasa así. Y cuando les dije hace rato que les iba a dar un ejemplo de los intolerantes, fíjense que muchos medicamentos como por ejemplo metronidazol no recomiendan que se ingiera o que se beba o que se tome a la par jugo de naranja o de toronja. ¿Por qué? Porque resulta que el jugo de naranja o de toronja inhiben al citocromo 450, que es la enzima que se va a encargar de producir el metabolito activo del metronidazol y de muchos otros medicamentos. Entonces, eso es una intolerancia inducida. ¿Dónde voy? Ok. ¿Se puede ser alérgico a varios medicamentos o solo uno en específico y por qué? Gracias, Cristian. Cristian, puede ser uno alérgico a muchos medicamentos. De hecho, es más común que un paciente sea alérgico a varios medicamentos que a uno solo. Porque la verdad es caprichoso y es cuestión de herencia. Entonces, no hay una mejor explicación. Dice, he aquí la importancia de no automedicarse porque luego a una persona le puede hacer daño y ahí el problema. Gracias, doctor Pame, gracias. Definitivamente tu comentario es muy acertado. No se automediquen porque también puede pasar este tipo de cosas.
¿Se puede quitar la alergia en algún momento de la vida o ya es de por vida? Felices fiestas, bendiciones, Karina. Gracias, Karina. Karina, yo creo que no se te... La verdad, cuando uno tiene una alergia de 20 años, como penicilinas, y solo un 20% logró tolerarla. Entonces, la verdad es que pues no te doy muchas expectativas, ¿no? Y estarte arriesgando para ver si ya lo toleraste, pues creo que es muy... ¿Se puede quitar la alergia? Ya, Karina. Doctor, ¿los síntomas cuando te intoxicas son iguales o cambian en base al medicamento? Ya lo sigo, Patricia, gracias. Pues resulta que sí, Patricia, depende del medicamento. ¿Por qué? Porque depende, y voy a decir, y voy a ser claro con esto, la vía de eliminación. Hay muchos medicamentos que se eliminan por vía renal y otros por vía hepática, y algunos por las dos, y los porcentajes cambian. Entonces, si yo empiezo a acumular un medicamento por vía hepática, ¿qué me va a fallar? El hígado. Y entonces empiezo a tener aumento de bilirrubinas, me pongo amarillos, el hígado se inflama y empiezo a tener problemas importantes. O, ¿qué pasa si es el hígado, el riñón? Entonces empiezo a tener problemas urinarios, acumulación de productos tóxicos, ¿no? Y empiezo a tener un desequilibrio electrolítico. Entonces sí cambia mucho. Doctor, ¿la alergia a algún medicamento es por su uso excesivo? Es que yo antes me tomaba la penicilina sin problema y ahora me duele todo. Me da diarrea y me sale peor la cura que el antídoto. ¿Por qué fue? ¿Ya soy alérgico? Saludos, buen programa, Pedro. Pedro, si eres alérgico. O sea, con esto que me cuentas, yo te diría que tuvieras mucho cuidado porque tus reacciones van a ir incrementando en intensidad y en gravedad. Entonces, hay más medicamentos. No te ensañes en querer tomar ese medicamento. No, búscate otro. Dile al médico que te dé otro medicamento que no sea penicilina. Y seguramente te va a ir de maravilla. Pero deja las penicilinas en paz porque te puedes poner muy mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué fue? No hay una explicación. Cuando no sabemos, a veces le queremos echar la culpa a todos los genes, pero en realidad no hay una explicación del por qué te dio a ti ese medicamento en este momento de tu vida, ¿no? Hay cargas genéticas, hay muchas cosas. La exposición, cierto, puede ser. Si siempre tomaste el mismo medicamento y tú tienes una carga muy alta para alergia, puede ser esa la causa. Ok, bueno, doctor, soy Diana Mori y ya soy suscriptor de su canal. Muy buenos. Y ya casi termino de verlos todos. Gracias por los temas. Diana, pues muchas gracias por el comentario, por ver los videos que sirvan, que espero que te sirvan de mucho. Doctor, soy Ángel Salazar, ya soy su suscriptor, siga con esa información interesante. Saludos, gracias Ángel. Dice, doctor, soy Yolán Salaña. Ya soy suscriptor y lo importante es no automedicarse. ¿Sí? Tienes razón, Yolán. Porque no sabemos cuándo un medicamento nos puede apoyar o perjudicar. Saludos. Gracias también por ese atinado comentario, Yolán. Doctor, ¿el silbido en el pecho también puede ser una reacción a algún medicamento o es otra cosa? Saludos, Yolanda. Pues sí, Yolanda, puede ser una reacción de un espasmo bronquial por un medicamento. Y es una reacción que no es tan suavecito. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Doctor, el problema es que luego en el IMSS solo te dan esos medicamentos y no hay más. Ese es el problema. Pues mucho cuidado, o sea, no hay que aceptar los medicamentos. Entendemos las carencias, pero bueno, pero pues por favor, busquen otras opciones, ¿no? Bueno, y con esto cerramos el programa del día de hoy. Agradezco mucho todo su interés, sus comentarios tan interesantes, sus preguntas, por supuesto. Y nos vemos la siguiente semana con otro tema también de mucho interés que estaré pensando durante todos estos días. Sean felices fiestas, feliz 12 de
Día de la Virgen para todos, bendiciones también, por supuesto, que la Virgen los cuide a todos y que sean muy felices. Escucha tu salud con el doctor Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia.